del medio tablero en la parte trasera, dentro de los pórticos, deslizamos hasta la posición final, abatíamos la pata inclinada con una unidad de izado, bajamos el conjunto, lo anclábamos y así se quedaba instalado el tablero. Se montaba con grúas pequeñas y sin interferir las líneas de alta tensión. Ahí se ven algunas fotos esta es una foto de la semana pasada, ya con la unión de los dos terminales. Con relación a izado, bueno, las unidades de izado de primera generación, electrónicas y de larga carrera, fueron diseñadas por nosotros, y aprendimos mucho en la primera obra donde se utilizaron, que fue en el izado del hangar de Iberia en el año 89 en Madrid. Ese fue el conejillo de Indias. Las pasamos tan mal como las ha podido pasar Manolo Escamilla en Champlain, pero encima con mucho más calor. Y allí se utilizaron 14 unidades, era la primera vez que se utilizaba la electrónica, en un espacio la luz, creo que eran 270 metros, creo que todavía hoy sigue siendo récord mundial, de un hangar, son como 22.000 metros cuadrados, 4.000 toneladas, y se construyó hace 30 años. Y la electrónica en ese momento estaba muy poco desarrollada. Imaginaros si hoy en día un ordenador vuestro se queda al sol 2 días y encima lloviendo, si luego lo tratáis de encender, pues eso pasaba cada día en una zona en donde encima estaban pasando carretillas, gente soldando, cambios de tensión, todo tipo de variantes, uniones, humedades, pero al fin, después de 3 semanas, conseguimos llegar a esta foto, que en un momento fue casi milagroso, porque realmente había equipos que no estaban diseñados para poder trabajar en lo que es una obra civil. Aunque ya se hablaba antes, estos equipos los hemos utilizado en muchos trabajos. Aquí ya se ha hablado antes, este es uno de los izados del tablero del Puente de Cádiz. Allí utilizábamos los tramos del tablero, pesaban 560 toneladas, pero lo importante era, tenían 20 metros de longitud y sobre todo el pórtico tenía 28 metros de voladizo, con solamente 20 metros en la parte trasera, con lo cual los momentos y los pares eran terribles, con una pendiente del 5,5% y encima tramos que no eran rectos. Hay muchos de los que estamos aquí, participamos y también aprendimos mucho en ese trabajo. Recientemente hemos diseñado un sistema de lanzamiento de vigas para monorraíles, fundamentalmente para tramos de gran peso y poca luz, es decir, para elementos de ferrocarril, en el orden de las 200-300 toneladas y hasta 30 metros de luz. El sistema permite, esto lo estamos haciendo ahora mismo en Argentina, en Buenos Aires, es un monorraíl de 5,5 kilómetros y el sistema se va autoalimentando y va montando. Estamos ahí mezclando fotos, la animación en 3D con las fotos reales, y con el sistema de deslizamiento el pórtico va instalando, son 3 vigas entre dinteles, y se instala la central. Con el equipo de transporte se avanza la viga carrilera, ahí, como veis, se apoya, y luego ya se van poniendo otra vez las centrales y las 2 laterales, y así se va avanzando. Todos los elementos son modulares y son existentes y son combinación lineal de elementos que existen. Nosotros, como lo que manejamos son cosas pesadas, por eso preferimos y podemos ser mucho más competitivos en elementos que tengan poca luz y gran peso, más que para carreteras que estamos hablando de luces, instalar vigas de 50 metros de luz y de solamente 100-130 toneladas. Allá nuestros elementos estándares no funcionan, tendrían que diseñarse nuevo y entonces nosotros no seríamos competitivos. El otro
Otro elemento importante son los carros autopropulsados. Aquí muestro un trabajo que hemos terminado también hace un par de meses, es para dragados en el río Júcar, un puente muy bonito de 3.200 metros, de 3.200 toneladas, que se construyó en una orilla. Inicialmente iba a ser lanzado, pero luego se vio que para el lanzamiento tiene ventajas e inconvenientes. Uno de los inconvenientes es que pues todas las secciones tienen que ser calculadas y reforzadas para patch loading, y ofrecimos la posibilidad de hacerlo con carros, con lo cual había solamente unas secciones discretas donde nos teníamos que apoyar, y así se ejecutó el trabajo. El problema que había es que con los carros, al estar las pilas hechas, pues no podíamos avanzar longitudinalmente, sino que, como veis, había que ir sorteando y vadeando las pilas. Pero como estos equipos, como ya digo, funcionan, giran los 360 grados las ruedas, funcionan desde un operador central, ahí se ve cómo se sortean las pilas, giras, vuelves y volvíamos otra vez a la traza, ahí se ve que se está regateando la pila hasta que se llega al otro lado del río, y ya en el otro lado del río pues también se tomaba con otras unidades. Así se reducía también mucho la luz frente al lanzamiento, teníamos una luz máxima por acceso como de un 30% menos, y bueno, permitía, ahí se ve un poco el desplazamiento, cómo se sortean las pilas y cómo se lleva la estructura, y que con estos equipos pues puedes combinar cualquier movimiento realmente. Y ya está en su posición final. Recientemente, con estos mismos equipos, hemos instalado en la M30 en el pasado verano unos tramos. Se retiraron los viejos, los dañados. Este es el puente de la Paz, está al lado, es el que conecta con el tanatorio, y el sistema, pues teníamos que pasar por debajo de otros tableros y luego llegar a la posición final, donde gateábamos hasta la cota, y en una noche pues se le ponía cota y se le llevaba a su posición final. Ahí se ve. Bueno, voy deprisa porque quiero mostrar bastantes cosas. Encima, con este ordenador no estoy nada hecho. Quiero mostrar también lo que estamos haciendo ahora con tuneladoras. Estamos en Londres trabajando con Ferrovial para meter las tuneladoras nuevas en una zona de muy difícil acceso. Hemos diseñado una serie de equipos que te permiten descargar las gabarras con los elementos que te van llegando, y que te permiten, ahí se ve en ese Yeti, es un elemento, es una Sierle, una grúa flotante, una grúa en tierra que te permite descargar los elementos, transportarlos, y luego, una vez se monta el total de la tuneladora, llevarlos hacia el túnel, descenderlos y incluso meterlos dentro del túnel con un equipo hidráulico que empuja desde el propio carro de transporte. Esto se está ejecutando en estos momentos. Por último, voy a mostrar estamos ahora realizando en Dinamarca la instalación para Acciona de unos cofferdams sobre un gabarra, y es también una grúa flotante que es modular y que se instala temporalmente sobre una gabarra que tiene una capacidad de 1000 toneladas. Algo similar hicimos en el Fort Bridge. Es la misma gabarra del Fort Bridge, la compramos después de terminar el proyecto, y ahora está realizando un trabajo muy similar, pero en Dinamarca. La gran ventaja de un sistema de estos, aparte de su simplicidad y que son mucho más baratos que una grúa flotante, es que tienes dos ganchos en vez de uno que tiene la grúa flotante, con lo cual te ahorras mucha altura
y una necesidad de un balancín mucho más pequeño, y luego que al ser un elemento muy ligero, pues también su propio peso te permite ir con calados muy pequeños. Aquí vamos con calados de 1 metro, 1 metro y medio, mientras que con una gabarra, una grúa flotante de la misma capacidad, tendríamos calados de con cuando menos 4 metros, con lo cual hay zonas a las pilas no grandes, no las principales, pero las auxiliares, que sí puedes llegar, mientras que con una grúa auxiliar, con una grúa flotante tradicional no. Ahí se ve cómo se están instalando, ya hemos instalado 3 coferdam, creo. Sí. Y bueno, tenía más, pero ya voy a parar ya. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, Javier. Tenemos tiempo para una sola pregunta rapidísima. Vale, muchas gracias. Pues seguimos con la ejecución de la ampliación de Grande, y Felipe y Fátima. Voy presentando antes Felipe y después a continuación Fátima. Felipe es ingeniero de caminos, promoción del 78 aquí en la UPM aquí en la Escuela de Caminos. Tiene un máster de estructura en Reisner Polytechnic Institute, cerca de Nueva York, y un doctorado por la Universidad de Texas en Austin del 88. Comenzó su trayectoria laboral en Venezuela, nivel ingeniero hasta el 84, y a partir del 89, tras finalizar su doctorado, se incorpora en Dragados, donde a partir del 98 es jefe de estructuras de obra civil. Y ya voy a presentar, Fátima, si no voy a interrumpir. Fátima es ingeniero de caminos por Alfonso X y empezó su trayectoria laboral en Pondio, después en Grupo Puentes a partir de 2004 y después en la oficina técnica hasta dirigirla, y finalmente a partir de 2013 dirige obra privada. Ha colaborado en diferentes tipos de proyectos de ferrocarriles, de carreteras, como por ejemplo, entre todos, el embalse de Contreras, el AVE Gallego y el AVE Vasco. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Voy a intentar daros una pincelada muy breve para que después Fátima pueda contar un poco más de detalle. Yo voy a entrar un poco en la filosofía muy general. Primero deciros que en este proyecto hay muchísima gente que ha aportado mucho saber, mucha sabiduría, y hemos aprendido mucho. Les pongo ahí unos cuantos de los participantes, pero por lo que sea que tenemos, lo dejaremos para enseñarnos las gracias de todo el mundo. Yo voy a incidir en qué hace falta para construir un puente y por qué este puente es diferente a lo que habíamos hecho antes. Yo, después de tantos años metido en este negocio, me he hecho mi propia filosofía, y para hacer un puente grande entiendo que hace falta saber el método constructivo, qué pasa los quieres realizar, qué elementos auxiliares necesitas, y sobre todo, algo que se nos suele olvidar mucho, y es llevar un control geométrico muy estricto, porque los puentes grandes se te desvían con una facilidad increíble. Y voy a incidir sobre esta última parte. Para el control geométrico tú tienes que saber cuáles son tus condiciones de contorno, cómo lo vas a realizar, cuáles son las medidas que vas a prever para corregirlo y cómo lo corriges cuando se te desvía, porque se te desviará con seguridad. Y finalmente tienes que llevar a cabo lo que has previsto y procurar que te salga lo mejor posible. En cuanto a las condiciones de contorno, yo me he permitido hacer una clasificación en 3 tipos. Digamos, he llamado tipo referencia rígida, pues las que son inmediatas, como poner vigas entre 2 pilas apoyando en los extremos. Tienes tus condiciones de contorno, que son las pilas, tienes que llegar ahí, pero es relativamente sencillo. Cuando lo que tienes entre medio es algo más flexible, en un caso puede ser un puente colgante, porque tu referencia son los cables que están colgando, pero ya no son tan claros, es más complicado. Lo más complicado de todo, bajo nuestro punto de vista, es los voladizos sucesivos en los cuales estás avanzando, extrapolando, solamente comparables a los empujados, porque se tiene un problema similar aunque parezca lo contrario. Aquí os he puesto un caso de un empujado relativamente pequeño que hicimos en la isla de Tenerife, de donde soy yo, por eso lo he traído, y donde veis que se os va el puente con una facilidad tremenda y solo lo podéis controlar atrás en la bancada,
y tenéis que tener mucho cuidado porque estáis extrapolando que os parezca lo contrario. Os ayuda un poco las pilas, pero nada más. Esto, en el caso de un voladís sucesivo más grande, este de Pontevedra, con dos puentes paralelos, como los dos puentes son paralelos, el puente no sabe si tiene un puente al lado o no. Es un puente voladís sucesivo normal. ¿Cómo realizar los controles? Pues podemos hablar de generalidades, como replanteo en planta y en cota como cosa general. Puede ser un tablero sembrado, deformaciones que tenga las contraflechas, pero hay algo que montajes en blanco, premontajes, casi todos los métodos los hemos tocado aquí, pero nada nos preparó con lo que nos vamos a encontrar ahora dentro del momento. El seguimiento y control, pues hay muchas posibilidades, pero no entraré en ellas. Aquí os enseño un empujado más complicado. Este es el Victor Ford, el nuevo puente, el Queen's Ferry Crossing, el acceso sur, que es empujado, donde tenéis que estar controlando también cotas, como podéis ver, hay unos planteamientos profesionales. Aquí estamos a una unidad de 90 metros de buses de empuje, y esto es el puente principal, donde lo que fue más complicado, todo fue complicado, pero los cierres fueron especialmente complicados, y lo pongo aquí porque eso es lo único que ha sido fácil en Rande, el cierre. Además ha sido complicadísimo. ¿Y qué le pasa a Rande? Bueno, a Rande le pasa que es una cosa fuera de toda la experiencia que hemos tenido hasta ahora, es una novedad en muchos aspectos. En el aspecto del diseño, lo han contado ya muchas veces, hay una rótula, una carrera céntrica con un fuerazo de palanca, es muy imaginativo y muy novedoso. ¿Qué pasa? Pues que tenemos no un control geométrico simple, sino uno combinado, porque hay un puente existente al lado con el que tenemos que lidiar también. Entonces tenemos una referencia longitudinal de un puente en voladizos sucesivos, que es muy flexible, que normalmente no da problema porque te mueves en el plano, pero al lado tenemos un puente existente con una referencia totalmente rígida porque el puente existe y no te deja que te desvíes mucho. Entonces tenemos que combinar las dos referencias para poder controlar geométricamente y llevar a buen fin la obra. La única solución fue intentar compatibilizar. ¿Cómo compatibilizamos? Bueno, pues, inicialmente la idea original eran voladizos sucesivos, que longitudinalmente iba bien, pero transversalmente iba muy mal, porque si veis aquí se está yendo transversalmente y está, como quien dice, cogido en un lado, pero que no deja bajar, pero que tampoco deja posicionarse. Lo que se nos ocurrió fue, después de darle vueltas, pasarle la carga al tablero existente, porque era mucho más rígido, se podía controlar mucho mejor y nos liberaba el frente de avance, que era tremendamente flexible y tremendamente sensible. Esto finalmente, os lo adelanto, se convirtió en una mezcla de la idea inicial con la idea segunda, en la cual limitamos tremendamente el voladizo sucesivos, que inicialmente pues teníamos unos 1000 metros toneladas, y lo dejamos en la 10ª parte aproximadamente. Y eso nos permitía ya controlar mucho mejor la bobera que estábamos montando. Durante el estudio se contemplaron todas las posibilidades, incluyendo usar equipos sobre el tablero, lo cual era inviable porque no podíamos cortar el tráfico, usar equipo flotante, que era muy complejo y la marea lo ponía en duda la factibilidad, y finalmente nos quedaban dos, la original, que era en voladizos sucesivos sobre el tablero de expansión, o utilizar la que nos decidimos por ella, que es la de cogernos al tablero existente, rodar bajo el tablero existente y que nos ayudara a controlar la deformación. Este es el equipo final que se llevó, en el cual estáis viendo en la izquierda el avance con muy poco voladizo cogiendo la mitad de la carga, y el carro que va por delante, que va cogido sobre el puente existente y que nos permite levantar, anular prácticamente el momento de vuelco, con lo cual se consiguió llevar a su sitio el puente. Y otro segundo problema que no se debe mencionar hasta ahora es que el movimiento de cabeceo da un ángulo relativamente pequeño, muy compatible con los tirantes, pero el movimiento transversal no. El movimiento transversal es del orden de 15 veces mayor, lo cual te convierte un giro inexpresable de 0,2 grados en un giro de 0,3 grados que es inviable con los tirantes. De hecho, los tirantes durante el montaje tuvieron que hacer diseños especiales. Esto de alguna forma complicado porque es un puente relativamente ligero.
cual te impide darle demasiada carga a los tirantes y los tirantes son más flexibles de lo que tú quisieras. De hecho, esto llevó a una serie de fases de sobreelevación y de trabajar por entrar en carga de peso propio parcialmente, y con lo cual los asesores que tuvimos se las dieron y se las desearon para conseguir que lo dejáramos en cota. De hecho, yo creo que ha sido un éxito porque la complicación era grande y evidente. Aquí voy a dejar una fase porque vamos mal del tiempo, quiero que tenga tiempo para poder dar un poquito más de detalle. Yo la paso directamente a mi socio. Hola, buenas tardes. Gracias, Felipe, por la rapidez, o bueno, no sé si darte las gracias o menudo que me has dejado a mí contar todo. O sea, creo que has resumido tremendamente toda la complejidad del proyecto. Como dijo Felipe, nos encontramos aquí con, aparte de los condicionantes técnicos, con un condicionante tremendo, que era la prohibición absoluta de no cortar al tráfico. O sea, la conexión al tablero existente se hacía con tráfico rodado, pesado y ligero. Entonces, todo el control de flechas que hubo, y control de los tirantes, control de subir las dovelas, todo eso fue con el tráfico rodado. Entonces, la dificultad se incrementó, aparte de todo lo que ha contado Felipe. El puente de Grande es un puente atirantado de casi 700 metros de longitud, y la ampliación es de 7 metros cada una. Las operaciones principales fueron ampliar la cabeza de las torres, ampliar las pilas extremas, juntar los tableros laterales mediante dovelas y disponer de un sistema atirantado. ¿Parece sencillo? Pues no lo fue. La primera fase fue la ampliación de los pilonos. Para fijar los nuevos tirantes fue necesario ampliar la cabeza de dichos pilonos, pues no había espacio ni capacidad. Esa ampliación constaba de 3 partes principales. Tenéis ahí señaladas el dintel, la parte superior, que es la parte horizontal que une los laterales verticales, los hombros, llamémoslo de codos, y además alojaban los anclajes de los tirantes y los apoyos, y luego un embellecedor vertical que estaba en los extremos. Para la ejecución de la ampliación del dintel, este se ejecutó por partes, para poder manejarlo y poder izarlo. Se izaron cada una de las piezas con grúa hasta una plataforma que veis ahí, que está en el travesaño del dintel existente, del pilono existente. Esas uniones se soldaban ahí, en la plataforma empleada. Daos cuenta que es a 120 metros de altura, con el invierno gallego, o sea que fue algo muy divertido de hacer, hasta poder tener la pieza completa. Se empleó a mayores un pórtico de izado posteriormente, que estaba formado por vigas de celosía y que apoyaba en las cabezas de los fuses. Sobre estas celosías se colocaron unos gatos que eran los que izaban las demás piezas, y los gatos tenían 300 toneladas de capacidad cada uno. Y los montajes de todas las piezas que conformaran el pórtico de izado, estas se hicieron con las uvas Torra. Para ejecutar los hombros de anclaje, se ensamblaron las piezas en unas plataformas que se ven ahí. No sé si no tenemos así como el ratón. Se ve aquí unas plataformas, aquí en la cimentación de la torre. Aquí se ven las piezas que llegan en pontonas, llegan aquí, se colocan en posición horizontal, y en trabajo nocturno, eso sí que fue verdad, esta parte se soldó en esa plataforma y luego mediante un sistema de rodillos y de rótula se colocaron en posición vertical y se izaron, pero esas piezas a su vez se izaron, como veis aquí, en una posición, y posteriormente cuando llegaron a la cabeza se giraron 180 grados. De la otra manera hubiesen tropezado con todos los elementos que había ahí. Entonces, la maniobra
de los hombros yo creo que fue de las más complicadas que se llevaron a cabo en Rande. Creo que fue de las que más labor técnica y tecnológica y de construcción que hemos llevado a cabo en los últimos tiempos. Para realizar esta conexión entre los hombros y el dintel, se eleva el dintel con los pórticos de izado hasta la cota definitiva, después de haber izado el hombro que se ve aquí, que se iza. Cuando lo hemos izado y lo hemos colocado en posición, se ha colocado sobre los apoyos esféricos, y una vez está colocado, aquí tenéis el pórtico de izado que eleva el dintel, y una vez después se une mediante soldadura, como he dicho antes, a 120 metros de altura. Una vez se unen estas dos piezas, se procede a colocar el embellecedor. Estas piezas eran más sencillas, solo pesaban 60 toneladas frente a las 270 que pesaban los hombros. Bueno, era una maniobra bastante más sencilla. La dificultad que tenía aquí era que hubo que colocar esta pieza, un balancín de izado, para ampliar el intereje y así no poder tropezar con la plataforma del hombro y con todas las piezas que estaban aquí alrededor. Aquí ya la conexión se hizo atornillada mediante habilidad. Otra parte que fue bastante singular son las pilas extremas, las que sirven además de conexión o de pila estribo, de conexión entre los viaductos de acceso y el viaducto atirantado en sí. Estas pilas ya llevaban un dintel, y lo que se hizo fue se ampliaron el dintel con estas ménsulas de un vuelo de 980 y canto 650. Esto, para darle conexión, se hizo a través de un sistema de pretensado en sentido transversal, tanto inferior como superior, y además llevaba barras de cosido de acero pasivo, que estaban luego selladas con epoxi. Esto, como os he dicho, para poder hacer esto, se ejecutó en la base, se montó todo un sistema de plataforma a partir de celosía, una estructura de celosía que se montó en la base y se hizo mediante unos gatos que es de 95 toneladas cada uno, que lo que hacía era subirlos a posición, estaban aquí situados, y lo que hizo fue situarlos luego a la posición definitiva para que luego poder ejecutar estas ménsulas. El transporte de las dovelas cero fue también algo bastante singular. Desgraciadamente hasta salimos en prensa en todos los medios porque hubo algún problema con un dolly que se averió en mitad del camino y casi rozó unas casas, entonces un poco de histeria colectiva, porque evidentemente eran piezas de 46 metros de longitud. O sea, llevarlas desde donde se llevaron, en un caso desde Carballiño, o sea, para los que no tengan un poco de conocimiento, pues esto está en la provincia de Orense, en torno a unos, debe estar a 90, 100 kilómetros de Vigo, o sea, de la obra, o sea, que se llevó pues con bastante dificultad. Aquí veis a la Guardia Civil que hacía una escolta, y veis el tamaño, no se puede ver el tamaño de la dovela, y aquí las dificultades. Esto es una rotonda en la entrada de Vigo, pues aquí para poder hacer la maniobra pues fue bastante complicado. Se fabricaron en dos talleres diferentes, entonces cada taller tuvo su sistema. Uno lo llevó la dovela completa y otro dividió longitudinalmente la dovela en dos piezas y se unió luego en obra. Funcionaron ambos, en resumen. Una vez llegó la dovela a la obra, llegó en la zona de descarga, en los muelles, se completó la dovela con los elementos que faltaban, que eran las celosías con las que luego se conectaría al tablero principal, y se cargó en la pontola mediante una rueda de celosías de 750 toneladas de carga, de capacidad. Y esta pontola fue la que se encargó de transportar la dovela hasta su posición, hasta la vertical de la posición definitiva. El izado de esta dovela se empleó el mismo pórtico izado que os he comentado para la elaboración de los cabeceros de los pilonos. Primeramente hubo que hacer una estabilización de la pieza con un sistema auxiliar de cables anclados a la cimentación, y además llevaba un sistema de rodadura y guiado para poder ir, vamos a decir, rodando sobre la cara exterior del fuste de los pilonos. Y se conectó al puente existente, como explicó Felipe, mediante las rótulas esféricas que están aquí, que se unían con soldadura. Aquí se ven varios detalles.
Estas rótulas esféricas permiten la articulación en 3 ejes, pero restringen la traslación. Una vez se instala la dovela, se coloca el primer tirante de los 3 que afectaban a estas dovelas cero, con lo cual se podía descargar un poco el pórtico de izado y se ajustaba mejor la posición de la dovela cero. Se instalan y se ponen en carga los otros 2 tirantes, se hormigona la losa y al mismo tiempo pues hay unas cruces de San Andrés que podéis ver aquí que limitan el movimiento longitudinal del tablero evitando más desequilibrios. Os recuerdo, estamos con tráfico rodado por la zona central, o sea, aquello vibraba. El ensamblaje de la dovela cero, en el lado de donde estaba la grúa torre, tenía un poco más de dificultad, porque estaba la grúa torre, con lo cual hubo que hacer tenía que llevar unos orificios donde estuviese la grúa torre y subir a través de ella. Un poco más. Aquí ya la labor de los talleres y de los servicios técnicos en cuanto a la definición de cada una de las piezas pues fue magnífica, porque evidentemente no teníamos mucho margen de maniobra. O sea, si el agujero no estaba bien hecho, pues no se colocaba la dovela y teníamos un problema. Ya bastante presión recibíamos del cliente. Los nuevos tirantes, aquí no voy a hacer mucha hincapié porque la verdad no son nada singulares en cuanto a su colocación, al final y al cabo son un atirantado, son diferentes a los existentes previamente, porque los existentes no, en aquella época pues no estaba contemplado su reposición, entonces en este caso pues que llevan la grasa y llevan las vainas de polietileno, pues en el otro caso pues llevaba un mortero. Aquí cada tirante varía entre los 44 y los 91 cables por tirante. No creo así, no hubo mucha dificultad. Sí es importante remarcar que los esfuerzos con los que al final se encuentra la cabeza de las pilas principales, la cabeza de estos pilonos, ahora mismo en la configuración ampliada, no superan a los existentes que existían antes de la ampliación. O sea, se han repartido las cargas de tal manera que no se superan las cargas totales que había antes. Con lo cual la carga permanente de los cables existentes se ha reducido. En el tablero se alojan los anclajes de estos tirantes, no una zona. Una vez se monta la dovela cero, se puede iniciar el montaje de los carros de izado. Como ha explicado Felipe, se optó por una solución mixta de todas las que se habían contemplado, en donde había un carro inferior delantero y un carro superior trasero. El carro inferior delantero está formado por 2 cerchas de celosía arrastradas entre sí y sobre las que se colocan unas plataformas de trabajo donde podía estar todo el mundo mientras se hacían todas las maniobras de izado y luego posterior soldadura. Lleva un sistema de rodadura, se ve aquí un poquillo, formado por unos bogies que se deslizan a través de las vigas longitudinales del puente ya existente. El carro superior trasero lleva sobre las vigas longitudinales la zona trasera un contrapeso de 16 toneladas para dar el equilibrio mientras se hace el izado de las dovelas, y por delante se encuentra la unidad hidráulica de izado. Las fases de izado de las dovelas tipo se componen de lo siguiente. En las pontonas se diseñó, se sugirió o se pidió que llevasen unos studs que permitían aislar las maniobras de carga y izado de las dovelas del oleaje. Aunque estamos dentro del árrea, pues en épocas de invierno y de temporal, pues aquello sí había un recorrido de marea bastante considerable y desde luego se notaba. Entonces, una vez la dovela se carga y se suspende de ambos carros, se eleva su cota y se utilizan para ello los gatos hidráulicos que había en los carros. Una vez se llegaba a la posición teórica, se soldaba el extremo trasero de la dovela con la dovela anterior y a la vez se soldaban las rótulas al tablero existente. Con ello se conseguía poder liberar de la carga los carros y el peso de la dovela era resistido por ese tablero de ampliación y por el existente. Se instalaba el tirante correspondiente con un control de carga, evidentemente, y gracias a eso se conseguía recuperar parte de la flecha y el giro de la dovela, ya que se liberaba el peso de los carros.
Con el tirante tesado en parte se podía ya proceder al ferrallado y el armigolado de la losa. Las dovelas de cierre laterales tienen un tratamiento distinto, ya que el lado norte y el lado sur eran diferentes. En el lado norte teníamos la tierra, entonces no se podía hacer un transporte marítimo por pontón, al igual que se hicieron las dovelas tipo, y entonces se generó una plataforma de trabajo importante para poder alojar una grúa de celosía de 750 toneladas. Con esta grúa y los carros de izado se podía elevar la dovela de su transporte y se situaban en posición de soldadura. En cambio, en el lado sur, al estar en zona marítima, lo que se hizo y tener la pila extrema de la que se habló antes, se instaló una estructura especial superior apoyada en la penúltima dovela y a su vez en la ménsula. Dado la configuración especial, en este caso la dovela se dividió en dos partes transversales, y cada una de ellas se podía izar y luego hacer un ripado hasta poder llegar a la zona de conexión y soldadura de ambas partes. Para el izado de la cierre central solo se utilizaron los carros traseros. Lo único que sí, para evitar movimientos diferenciales entre ambos lados, se utilizaron medios de fijación provisionales. A su vez, el corte de estas piezas no fue vertical, la junta no fue vertical, la soldadura ya se hizo, como indica Conchita en el gesto, se hizo inclinada para que de esa manera llegase y encajase en su sitio sin ningún tipo de dificultad. Aquí la verdad es que fue una maniobra limpia, no hubo que utilizar ningún tipo de gato para abrirlo, no hubo que hacer ningún movimiento de compensación de cotas, se hizo en escasas horas. Y ya para finalizar, quería haceros un breve esquema de lo que se tardó en hacer cada cosa, porque la ampliación de los pilonos con todas las maniobras que os he contado